5, 4, 3, 2. Bienvenidos sean todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Me presento, mi nombre es Jesús Hernández y como cada miércoles seré quien esté a cargo de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. El día de hoy vamos a omitir en particular la mención de las interacciones o bien de las personas que han estado interactuando con nosotros en el canal debido a que nos quedamos a la mitad del relato Hombre Respuesta. Hace 8 días leímos la primera mitad de este relato y me gustaría pasar lo antes posible a la segunda parte para finalizar y no dejarlos con la expectativa de todo lo que nos espera de este relato. Antes de pasar también a culminar o a continuar con dicho escrito, me gustaría hacer mención debido a que el relato pasado, la parte uno, estará saliendo el día 18, en este caso pues hace una semana, y esa fecha es muy significativa para mí debido a que el 18 de septiembre, pero de un 2011, mi padre pasó bueno, a ser parte de otro plano o de otra dimensión, como ustedes lo quieran llamar, en lo que crean, yo lo respeto mucho. A final de cuentas, eh, en síntesis sería que dejó de estar en este plano terrenal. Es una fecha muy significativa para mí, sin embargo, debido al ajetreo diario, a la grabación, la publicación me pasó de noche que el capítulo anterior iba a salir precisamente el miércoles 18 de septiembre del 2024. Sin embargo, me gustaría hacer la mención ahora debido a que no quiero que pase desapercibido y eh, bueno, espero que ustedes tengan la dicha aún de conservar a sus padres y en caso de que no, espero que los recuerden con mucho cariño. Sin más relleno, vamos a pasar a terminar el relato llamado Hombre Respuesta. Esta es la parte 2 de 2. Vamos a iniciar, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. ¿Prosperará Curry como pienso? Había preguntado Phil aquel día lejano que parecía un sueño, aunque todavía recordaba cada pregunta planteada y cada respuesta ofrecida. El hombre respuesta le había dicho que sí. También a ese respecto acertó, en parte gracias a su fama por la medalla de honor, pero sobre todo porque cobraba unos honorarios justos por sus servicios y hacía bien su trabajo. Un cabrón listo, decían los lugareños. En los años posteriores a la guerra, Phil Parker tuvo más clientes de los que podía atender. El asociado que había incorporado en 1939 había muerto durante un ataque aéreo sobre Hamburgo, así que Phil incorporó a uno nuevo, luego a un segundo, luego, a instancias de Sal, a un joven. Este último dio pie a cierto descontento entre los viejos norteños de Curry, pero en 1950 había en el pueblo gente nueva con ideas nuevas y dinero nuevo. En la vecina localidad de Patén se construyó un centro comercial. Phil y sus asociados se ocuparon del trabajo jurídico y obtuvieron buenos beneficios. En Curry, la escuela elemental de 5 aulas dio paso a una flamante escuela primaria de 8 aulas. Phil compró a precio de ganga el edificio viejo, que se convirtió en su nueva oficina, Phil Parker y Asociados. Los Alburton iban con frecuencia a visitar a su hija, a su nieto y, naturalmente, a su héroe de guerra. Phil estaba casi seguro de que Ted se había convencido de que él siempre había apoyado la clarividente decisión de su yerno de trasladarse a Curry, que se hallaba en pleno auge. Phil pudo dejar de lado la animadversión que de otro modo acaso hubiera sentido hacia su suegro por el amor intenso e incondicional de Ted por Jake. Cuando su nieto cumplió los 6 años, Ted le regaló un pequeño guante de béisbol y jugó con él al lanzarle la pelota en el jardín trasero hasta que apenas se veía, y Sally Ann
tuvo que salir a buscarlos para que entraran a cenar. Pese a la presión del trabajo, Phil siempre procuraba llegar a casa antes que oscureciera para jugar a la pelota un rato con su hijo. Para cuando Jake tenía 8 años, se situaban a una distancia de 9 metros, luego a 12, y luego empezó a lanzarle por lo alto. ¡Tira una rápida, papá!, exclamaba Jake. ¡A tope! Phil no habría lanzado con todas sus fuerzas ni remotamente, no a un niño de 8 años, pero poco a poco aumentó la velocidad de sus lanzamientos. Los fines de semana de primavera y verano, se sentaban los dos juntos a escuchar el partido de los Red Sox por la radio, a veces los tres. Un día de noviembre, después de salir un rato a lanzarse la pelota de béisbol sobre 5 centímetros de nieve, Sally Ann se llevó a Phil aparte. ¿Tú jugabas al béisbol de niño? Porque, si es así, yo no lo recuerdo. Phil negó con la cabeza. Algún partidillo improvisado al salir del colegio, a veces, pero no muy a menudo. Podía atrapar la pelota, pero al bat era una calamidad. Los demás me llamaban Parker el Fallón. Yo tampoco hice nunca deporte, pero Jake, ¿es bueno o son solo imaginaciones mías y orgullo de madre? Es bueno. Me muero de ganas por llevarlo a su primer partido de los Sox. Eso ocurrió en 1950. Se sentaron en las gradas, Phil a un lado, Ted al otro, el niño en medio, con la mirada fija en el césped verde del jardín de Fenway Park, los ojos como platos, la boca abierta, la bolsa de palomitas olvidada en el regazo. Ted se inclinó hacia él y dijo: «Puede que algún día tú estés ahí, Jake». Jake miró a su abuelo y sonrió. «Sé que estaré ahí», dijo. Un día de octubre de 1951, anormalmente caluroso para la época del año, Phil visitó la nueva tienda de Western Auto en North Conway y regresó a casa por la carretera 111 con un regalo para toda la familia en el maletero, un televisor Zenith, modelo Regent, con la pantalla en forma de ojo de buey. También compró una antena de conejo, pese a que con una antena en el tejado verían los canales de Boston. Pensaba que Jake se pondría loco de contento ante la posibilidad de ver jinetes de la pradera en lugar de escucharla por la radio. También le rondaba otra cosa por la cabeza, acaso más importante que el nuevo televisor. Esa mañana había mantenido una conversación con un tal Blaylock Atherton, que era casualmente el principal representante del Partido Republicano en el Senado del estado de New Hampshire. El senador Atherton era una persona muy influyente y sin duda había sido una conversación interesante. Phil reflexionaba sobre la charla que mantendría con Sally Ann al respecto cuando pasó junto a un cartel de color amarillo vivo plantado a un lado de la carretera. El mensaje: «A 3 kilómetros, hombre respuesta», le trajo a su memoria magníficos recuerdos. No puede ser. Él, no después de tantos años, pensó Phil, pero en el fondo de su alma sabía que sí lo era. Poco más allá de la entrada del pueblo, pasó junto a otro letrero, este de un azul eléctrico que anunciaba que el hombre respuesta se hallaba a 1 kilómetro. Phil reprechó la cuesta al límite del pueblo. 200 metros más allá, vio la sombrilla roja. En esa ocasión, el hombre respuesta se había instalado en un amplio espacio abierto no muy lejos de la escuela primaria. Era el lugar donde, aproximadamente, un año más tarde, se alzaría el parque de bomberos voluntarios de Curry. Con el corazón acelerado, sin acordarse ya del nuevo televisor ni de Blaylock Atherton, Phil abandonó la carretera y se apeó. Hacía tiempo que había retirado la tartana Chevrolet. Cerró la puerta de su Buick nuevo y durante un momento se quedó ahí inmóvil, asombrado ante lo que veía, más bien estupefacto. Phil había envejecido, el hombre respuesta no. Estaba exactamente igual que aquel día de octubre de hacía 14 años. Su cabello ralo no era más ralo, sus ojos seguían siendo del mismo azul intenso, camisa blanca, pantalón gris, zapatos negros, igual que antes. Tenía los largos dedos de las manos entrelazados sobre la mesa, igual que antes. Solo habían cambiado los letreros situados a los lados del que lo presentaba como hombre respuesta. El de la izquierda rezaba $50 por 3 minutos. El de la derecha rezaba su primera respuesta gratis. Supongo que ni siquiera la magia es inmune a la inflación,
pensó Phil. Entretanto, el hombre respuesta lo observaba con vivo interés. ¿Le conozco?, preguntó, y se rió entre dientes. No conteste a eso. Usted no es el hombre respuesta, lo soy yo. Déjeme pensar. Como un personaje de cuento de hadas, se llevó un dedo a un lado de la nariz. Ya lo tengo. Usted es solo Phil. Quería saber si su novia se casaría con usted, pese a que sabía que lo haría, y si vendría a vivir en este pueblo, aunque eso también lo sabía. Eran preguntas estériles, dijo Phil. Sí, lo eran. Sin duda lo eran. Siéntese, ¿solo Phil? Sí, claro está. Quiere que lleguemos a un trato. Si no, naturalmente, es muy libre de seguir por su camino. La grandeza de Estados Unidos reside en la libertad. O eso dicen. Sonó un timbre estridente no muy lejos. Las puertas de la nueva escuela primaria se abrieron de par en par. Niños con sus carteras y sus fiambreras salieron gritando como por efecto de una explosión. Uno de ellos era sin duda su hijo, aunque en medio de aquella aglomeración Phil había sido incapaz de distinguirlo. Eran muchos los niños que llevaban gorras de los Red Sox. 2 autobuses escolares aguardaban para trasladar a aquellos que vivían a más de 1,5 kilómetros. Phil se sentó en la silla del cliente. Empezaba a preguntarse si ese extraño vendedor en su puesto de carretera era humano o una especie de ser sobrenatural, pero algo debía de haber aprendido entre los 25 y los 39 años, porque mantuvo la boca cerrada para no malgastar su primera pregunta. A todas luces, el hombre respuesta no era un ser humano. Nadie conservaba exactamente el mismo aspecto al cabo de 14 años, y nadie podría saber que Phil sobreviviría al fuego de ametralladora a corta distancia en Eniwetok. Lo que dijo fue: por lo que se ve, ha subido el precio. Para algunas personas, contestó el hombre respuesta. Entonces, sabía que vendría yo. El hombre respuesta sonrió. Intenta obtener información mediante afirmaciones. Conozco ese truco. Seguro que lo conoce, pensó Phil. Todo un enteradillo como usted. Los niños pasaban junto al solar destinado al futuro parque de bomberos y, pese a que los críos eran curiosos por naturaleza, los pocos que miraban en esa dirección apartaban la vista sin interés. No nos ven, ¿verdad? Otra pregunta de la que ya sabe la respuesta, amigo mío. Claro que no, la realidad tiene pliegues y ahora nosotros estamos en uno de ellos. Esa era su pregunta gratis. Si quiere plantear alguna otra, tendrá que pagar. Y, por si tiene dudas, no acepto cheques. Sintiéndose como un hombre en un sueño, Phil se sacó la cartera del bolsillo de atrás. Contenía 3 billetes de 20 y uno de 10. También uno de 100 para emergencias, plegado y oculto detrás del carnet de conducir. Entregó el de 10 y 2 de 20 al hombre respuesta, que los hizo desaparecer. Cogió su maletín, el mismo maletín, y extrajo el mismo cronómetro descomunal. Esta vez, los números iban solo del 0 al 3, pero se oyó el mismo triquitraque cuando le dio cuerda. Espero que esté listo, solo Phil. Pensó que lo estaba. Esta vez no se enfrentaba a ningún dilema. Por entonces, la marcha de su vida le satisfacía plenamente. Pero, supuso, los hombres y las mujeres siempre sentían curiosidad por el futuro. Estoy listo. Vamos allá. El hombre respuesta empleó la misma palabra que aquel día de 1937. Pues empecemos. Accionó la palanca de la parte de atrás del enorme cronómetro. Comenzó el tic-tac y la única manecilla inició su recorrido del 3 al 2. Phil pensó en su conversación con Blaylock Atherton. No una propuesta, sino una posibilidad. Un globo sonda. Si me lo pidieran, debería presentar... El hombre respuesta alzó un dedo en un gesto de represión. ¿Ha olvidado lo que le dije sobre esa palabra? Soy el hombre respuesta, no un consejero sentimental. No era que Phil lo hubiera olvidado, exactamente. Solo se había acostumbrado a plantear preguntas que no proporcionaban el avance de las situaciones. Preguntas estériles, de hecho. Muy bien, he aquí mi pregunta. ¿Me presentaré al Senado de Estados Unidos? No. ¿No?
La respuesta no cambiará solo porque repita la pregunta. Entre tanto, el Tempus está fugitando. ¿Es porque Sal no querrá que me presente? No. La única manecilla del cronómetro rebasó el 2. ¿Va Atherton a ofrecer la opción a otra persona? Sí. Mal nacido, dijo Phil, pero ¿realmente era una decepción? Sí, aunque no muy grande. Tenía su buffet y aún mantenía vivo su interés en el trabajo. Tampoco le entusiasmaba la idea de cambiar New Hampshire por Washington, D.C. Le gustaba la vida de pueblo e imaginaba que siempre sería así. Al igual que 14 años antes, Phil cambió de dirección. ¿Le gustará el televisor a Sal y a Jake? Sí. Una fugaz sonrisa asomó el rostro del hombre respuesta. Tras pensar en Jake, otra pregunta acudió a la cabeza de Phil. Escapó de sus labios antes de darse cuenta de que la respuesta tal vez no le complacería. ¿Jugará mi hijo al béisbol profesional? No. La manecilla del cronómetro dejó atrás el 1 y avanzó hacia 0. ¿Algún deporte profesional? No. Esta vez, la decepción fue mayor que al enterarse de que no recibiría la propuesta de presentarse al Senado. Pero, ¿le sorprendió? No. El deporte era una pirámide y solo aquellos que poseían un talento casi sublime llegaban a lo más alto. ¿Al béisbol universitario? Seguramente eso estaría al alcance de Jacob. No. Como un jugador en una mala racha que sigue apostando y agrandando sus pérdidas, Phil preguntó: ¿al béisbol en el instituto, imagino? No. Phil fijó la mirada en el hombre respuesta, confuso y ya un poco preocupado, un poco asustado, de hecho. No preguntes, pensó, y acudió a su memoria uno de los dichos preferidos de su madre. Quien acecha por agujero, ve su duelo. La manecilla del cronómetro del hombre respuesta llegó a 0 y se activó un estruendoso timbre antes de que Phil formulara su última pregunta. ¿Le pasará algo a mi hijo? A eso no puedo contestar. Lo siento. Ha llegado un poco tarde. Solo Phil. ¿De verdad? No hubo respuesta, por supuesto. El tiempo se había agotado. Supongo que sí. De acuerdo. Repetiré. Eso sí puedo hacerlo, ¿no? No hubo respuesta, y Phil se contestó a sí mismo. Puedo. Claro que puedo. En el letrero dice, por 3 minutos. Se inclinó y extrajo 100 de debajo del carnet. Permítame solo... Vale... Aquí tiene. Alzó la cabeza y vio que el letrero rezaba ahora $200 por 3 minutos y sin respuestas gratis. Un momento, dijo. Eso no es lo que ponía. Me ha engañado. Como la vez anterior, o casi, el hombre respuesta contestó. Quizá se ha engañado a sí mismo. Y, como antes, el hombre respuesta pareció retirarse, como si se desplazara por unos raíles. La bruma gris comenzó a envolverlo. Phil se resistió en vano. Volvió en sí detrás del volante del Buick al oír un golpeteo en la ventanilla del lado del acompañante. ¿Papá? ¡Papá! ¡Despierta! Miró alrededor, al principio, sin saber muy bien dónde estaba, ni en qué año. Entonces vio que su hijo lo miraba desde fuera. Lo acompañaba su amigo Harry Washburn, ambos con idénticas gorras de los Red Sox. Eso lo devolvió a la realidad. No era 1937, sino 1951. No era un joven con un título de licenciado en Derecho en el que la tinta apenas se había secado, sino un veterano de guerra lo bastante importante en esa parte de New Hampshire para que lo consideraran un candidato viable al Senado de Estados Unidos. Un marido, un padre. Se inclinó a un lado y abrió la puerta. Chaval, debo de haberme adormilado. Eso no interesó a Jake. Hemos perdido el autobús porque estábamos practicando con el bat detrás del colegio. ¿Nos llevas a casa? ¿Qué habrías hecho si yo no hubiera estado aquí? Volver a pie, claro, respondió Jake. O convencer a la señorita Kinney para que nos llevase en coche. Es amable. ¡Y guapa!, añadió Harris. Venga, subid. Traigo una cosa de North Conway que lo mejor te gustará. ¿En serio?
Jake montó delante, Harry detrás. ¿Qué? Ya lo verás. Phil miró el lugar donde antes se hallaba la mesa y la sombrilla del hombre respuesta. Echó un vistazo a su cartera y vio el billete de 100 plegado debajo del carnet de conducir. A menos que todo hubiera sido un sueño, y sabía que no lo había sido, debía de haberlo guardado de nuevo el hombre respuesta. O tal vez lo he guardado yo mismo. Se dirigió a casa. El televisor fue todo un éxito. La antena de conejo solo captaba WMUR de Manchester. La imagen a veces, bueno, a menudo, se veía nevada. Pero en cuanto Phil instaló la antena exterior captaron 2 canales. De Boston, el WNAC y WHDH. Phil y Sal se divertían con los programas de nombre como The Red Skeleton Hall o Sledge Playhouse. Pero Jake no solo se divertía, acogió la televisión con el fervor incondicional de un primer amor. Veía Weekday Matinee después de la clase, donde ponía toda la semana la misma película vieja. Veía Jack and Pat's Country Jamboree. Veía Boston Blackie. Veía anuncios de tabaco Camel y detergente Babe O. Los sábados, sus amigos y él se reunían como en la iglesia para ver Crusader Rabbit, The Little Rascals y miles de cortos antiguos de dibujos animados. Al principio, Sally Ann lo encontró gracioso, luego empezó a preocuparse. «Es un adicto a ese trasto», decía, sin saber que esa queja paterna se repetiría en las generaciones posteriores. «Ya nunca juega la pelota contigo cuando vuelve a casa, solo quiere ver esos absurdos episodios viejos de Hop Along Cassidy que ya ha visto 4 veces. En realidad, Jack sí quería a veces jugar a atrapar la pelota o practicar con el bat detrás del garaje cuando Phil le lanzaba las bolas flojas, pero esas ocasiones eran más infrecuentes. En los tiempos anteriores al televisor, Jake habría estado esperando a su padre en la puerta con el guante puesto y el bat al lado. La verdad era que a Phil no le importaba tanto como a Sal que su hijo hubiera perdido el interés. Cuando el hombre respuesta le anunció que Jake no practicaría el béisbol federado, no, ni siquiera en el instituto, primero concibió, como haría cualquier padre, posibilidades horrendas. En ese momento se veía que, al parecer, la razón era más prosaica. Jake sencillamente estaba perdiendo el interés en el béisbol, como Phil había perdido el interés en aprender a tocar el piano cuando tenía la edad de Jake. Inspirado por series como El llanero solitario y Wild Bill Hickok, Jake empezó a escribir sus propios cuentos del oeste. Todos tenían títulos como Matanza en el Laramie o Tiroteo en el cañón del mundo, siempre con signos de exclamación. Eran escabrosos, pero no estaban mal, al menos en opinión del padre del autor. Quizá algún día fuera escritor en lugar de jardinero de los Red Sox de Boston. Phil veía con buenos ojos esa posibilidad. Blaylock Atherton llamó por teléfono una tarde y preguntó a Phil si había seguido pensando en presentarse al Senado. Quizá no en esas elecciones, pero ¿y en el 56? Phil dijo que lo estaba contemplando. Dijo a Atherton que a Sally Ann no le entusiasmaba la idea, pero lo apoyaría si esa era su decisión. Bueno, pues, no se lo piense demasiado, dijo Atherton. En política tenemos que planificar con tiempo. Tempus fugit, ya sabe. Eso he oído, contestó Phil. La mañana de un sábado de febrero de 1952, Harry Washburn entró en el diminuto despacho de Phil en casa, poco más que un armario, donde Phil repasaba las declaraciones de un juicio inminente. Lo alarmó ver una mancha de sangre en una de las mejillas pecosas de Harry y más en las manos. ¿Te has hecho daño, Harry? No es mía, contestó el niño. A Jake le sale sangre por la nariz y no le para. Se ha llenado de sangre la camiseta de Roy Rogers, de arriba abajo. Phil pensó que debía de ser una exageración hasta que lo vio con sus propios ojos. En la pantalla redonda del Zenith, Annie Oakley intercambiaba disparos con el malo, pero los 4 o 5 niños tenían puesta toda la atención en Jake. Su camiseta favorita, la camiseta de ver series de vaqueros los sábados por la mañana, estaba en efecto empapada de sangre, lo mismo que el regazo de los vaqueros. Jake miró a su padre y dijo: «No se me corta». Tenía la voz tornada a nasal. Phil dijo a los otros chicos que siguieran viendo la tele, que no pasaba nada, que todo estaba controlado.
Mantuvo la voz serena, pero aquella cantidad de sangre lo asustó seriamente. Llevó a Jake a la cocina, lo hizo sentarse y echar atrás la cabeza. Luego, envolvió unos cubitos de hielo con un paño y presionó con ellos en lo alto de la nariz del niño. «Aguántatelo ahí, Jake. Así parará». Sally Ann entró despreocupadamente a su regreso de la compra del EGA, vio la camiseta de Jake embebida en sangre y tomó aire para gritar. Phil le dirigió un gesto de negación y ella se contuvo. Sally Ann se arrodilló al lado de Jake y le preguntó qué había pasado. ¿Te ha dado un puñetazo en la nariz algún amigo tuyo mientras jugaban a los vaqueros? No. Ha empezado de repente. Hay sangre en el suelo, pero al menos no ha caído en tu alfombra azul. A mí también me ha salpicado, dijo Sammy Dillon. Harry y él habían entrado en la cocina. Los otros chicos estaban de pie detrás de ellos. Pero me la he lavado. Bien hecho, Sammy, dijo Sally Ann. Me parece que será mejor que os vayas a su casa. Los niños accedieron de buena gana, demorándose aún un momento en la puerta de la cocina para echar un último vistazo a su ensangrentado amigo. Cuando se marcharon, Sally Ann se inclinó por encima de su hijo y habló a Phil en un susurro. Creo que no va a parar. Parará, aseguró Phil. No paró, disminuyó la intensidad, pasando de la inicial efusión a borbotones que había empapado la camiseta a un goteo continuo. Como el médico de los Parker en el pueblo estaba de vacaciones, lo llevaron al hospital de North Conway, donde Richmond, el médico de guardia, examinó la nariz de Jake con una pequeña linterna y asintió con la cabeza. Eso lo remediamos en un periquete, jovencito. Tus padres esperarán fuera mientras tú y yo nos ocupamos de lo nuestro. Sal quería quedarse, pero Phil, sospechando en qué consistía el remedio en cuestión, la sujetó firmemente por el brazo, se la llevó a la sala de espera y cerró la puerta. Aunque no sirvió de nada, porque los alaridos de Jake, cuando le cauterizaron la nariz, se oyeron de punta a punta del pequeño hospital. Phil y Sally Ann se aferraron el uno al otro, deshaciéndose los dos en lágrimas mientras esperaban a que aquello terminara. Al final, terminó. Y a la vez no. El Dr. Richmond salió con un salpicón de sangre de Jake en la solapa de la bata blanca, sonrió y dijo: «Un chico valiente, eso no es nada divertido. ¿Puedo hablar con tus padres un momento, Jacob?» Los hizo pasar a la sala de reconocimiento. ¿Han visto los moretones? Sí, un par en los brazos, contestó Phil. Es su niño, Dr. Richmond. Se los habría hecho trepando a un árbol o algo así. En el pecho también. Se mete en peleas, ¿no? No, la verdad es que no, dijo Phil. A veces lucha con sus amigos, pero en broma. Quiero hacerle un análisis de sangre, explicó el Dr. Richmond, por simple cautela. Ya me entienden. «Dios mío», dijo Sally Ann. Posteriormente diría a Phil que lo supo ya entonces. Lo supo en ese preciso momento. «Comprobaremos el recuento de glóbulos blancos y plaquetas para descartar algo grave». «Doctor, solo ha sido una hemorragia nasal», dijo Phil. «Ve a buscarlo, Phil», pidió Sally Ann. Presentaba una palidez en torno a los ojos y la boca que Phil aprendió a reconocer a lo largo del año siguiente, poco más o menos. Phil volvió con Jake a la sala de reconocimiento y en cuanto le aseguraron que sería coser y cantar en comparación con la cauterización de la nariz, se remangó y aceptó la aguja con estoicismo. Al cabo de una semana, su médico de cabecera los llamó y le dijo que lamentaba ser el portador de malas noticias, pero al parecer Jake padecía una leucemia linfocítica aguda. Su robusto hijo se deterioró rápidamente. 8 meses después de que le diagnosticaran lo que se conocía como enfermedad consuntiva, Jake experimentó una remisión que proporcionó a sus padres varias semanas de cruel esperanza. Después llegó a la crisis. Jacob Theodore Parker murió en el Hospital Regional de Portsmouth el 23 de marzo de 1953, a los 10 años de edad. Sal mantuvo la cabeza apoyada en el hombro de su marido durante la mayor parte de la ceremonia de despedida de Jake. Lloró. Phil no. Él había agotado las lágrimas durante la última estancia de Jake en el hospital. Sal
Había mantenido hasta el final la esperanza de otra remisión. Había rezado para que llegara, pero Phil sabía que Jake empeoraba. El hombre respuesta prácticamente se lo había dicho. Más tarde aquel día se preguntó si había percibido un olor a ginebra en el aliento de ella durante el funeral. Si era así, apenas debía de notarse. Los Parker formaban parte de la generación de la bebida y el tabaco. Salian disfrutaba de cócteles ligeros con sus padres y sus amigos desde los 16 años, y cuando Phil llegaba a casa, siempre había un cóctel esperando. 2 antes de la cena era lo habitual. A veces, Phil se tomaba 1 o 2 latas de cerveza mientras veían la televisión. Sal se tomaba otro gin tonic. Solo al cabo de un tiempo Phil, en retrospectiva, cayó en la cuenta de que el gin tonic de la noche había aumentado a 2 y a veces 3. Pero Sal siempre estaba en pie a las 6 de la mañana para preparar la comida que Jake se llevaría al colegio y el desayuno de los 3. También era la generación de las mujeres cocinan, los hombres comen. Si lo notó en la recepción después de la ceremonia junto a la tumba, era imposible no darse cuenta. Sal, en la cocina, contaba a la señora Kinney una anécdota sobre el primer diente que se le había caído a Jake, explicando que ella enroscó un hilo en torno a la problemática pieza movediza y ató el otro extremo al pomo de la puerta de la habitación de Jake. Cuando cerré de un portazo, el diente salió volando en el acto, exclamó Sal, solo que en lugar de diente, dijo siente, y Phil advirtió que la señora Kinney, la guapa, como había dicho Harry el día que Phil encontró al hombre respuesta por segunda vez, se apartaba de ella discretamente, paso a paso. Se apartaba de su aliento. Sal recortaba la distancia también paso a paso al tiempo que empezaba a contar una segunda anécdota. Sostenía en la mano una copa pequeña, que ladeó lentamente hasta derramar el contenido en el suelo. Phil la cogió por el brazo y le dijo que sus padres querían verla. No era así. Sal lo acompañó sin resistirse, pero se volvió para mirar por encima del hombro y dijo: ¡Aquel siente! ¡Salió volando! ¡Dios! ¡Qué espectáculo! La señora Kinney dirigió a Phil una sonrisa de lástima. Fue la primera de muchas. Consiguió llegar con Sal hasta la puerta del salón, donde a ella le flojearon las rodillas. La copa se le cayó de la mano. Él la atrapó al vuelo y lo asaltó entonces un recuerdo, momentáneo pero muy vívido, de una de las veces que atrapó una pelota lanzada por Jake detrás del garage. Pasó con Sal entre los corrillos de gente reunida en el salón. Para entonces sostenía ya casi todo su peso. La madre de Phil le dirigió una mirada y asintió. «Sácala de aquí». Phil le devolvió el gesto. No tenía sentido tratar de llevarla arriba, así que, medio en volandas, cargó con ella hasta la habitación de invitados y la tendió entre los abrigos de los asistentes a la recepción. Sal se puso a roncar de inmediato. Cuando Phil regresó, explicó a la gente que se sentía desbordada por el dolor e incapaz de ver a nadie, al menos por el momento. Los demás reaccionaron con gesto de compasión y susurros de condolencia. Dios santo. Phil oyó tantos pésames que al final deseó que alguien contase chistes de granjeros, pero estaba casi seguro de que algunos, la señora Kinney era una, su madre era otra, sabían que no era solo el dolor lo que le había desbordado a su esposa. Fue la primera mentira a la que recurrió sobre el hábito de ella con la bebida, pero no la última. Phil propuso que intentaran tener otro hijo. Sal accedió con una falta de interés rayana en la apatía y la indiferencia. A veces deseaba agarrarla por los hombros, con fuerza suficiente para hacerle daño, para magullarla, para obligarla a abrir los ojos y decirle que ella no era la única que había perdido a un hijo. Se abstuvo, se guardó la ira, a sabiendas de lo que diría ella. Tú tienes un trabajo, yo no tengo nada. Pero sí tenía algo. Tenía su ginebra y su tabaco, 2 paquetes al día. Los guardaba en un pequeño estuche de piel de caimán que parecía un monedero. Se quedó embarazada en 1954. Él le propuso que dejara de fumar. Ella le sugirió que se guardara sus consejos, por bien intencionados que fueran. Abortó al 4º mes. ¡Se acabó!, le dijo desde su cama en el hospital de North Conway. Tengo 40 años. Soy demasiado mayor para tener un niño. Volvieron, pues,
a las fundas. Pero en Nochevieja de 1956, Phil advirtió que aún tenía 3 gomas de una caja de 12 que había comprado en North Conway no mucho después de Pascua. Sally Ann se mostraba dispuesta a levantarse el camisón y dejarse penetrar. Pero cuando la miraba y veía que tenía la vista fija en el techo, sabía que simplemente estaba esperando a que acabase y se apartase de ella. Eso no propiciaba la intimidad. Solo una vez, en 1957, abordó Phil la cuestión de la bebida. Le dijo que si necesitaba ir a donde esos balnearios de rehabilitación para dejarlo o al menos reducirlo, habría encontrado uno bueno en Boca Ratón, lo bastante lejos de New Hampshire, para que nadie se enterase. Podría decir que había ido a visitar a unos amigos, podía incluso decir que se estaba separando, si era eso lo que quería, pero tenía que poner fin a esa situación. Ella lo miró, su mujer, ahora obesa, con la piel estropeada, la mirada apagada y el cabello apelmazado. Sus ojos le causaban especial impresión, no había en ellos profundidad. ¿Por qué?, dijo Sal. La noche del 8 de noviembre de 1960, Phil, al volver al trabajo, se encontró la casa vacía. Una nota en la encimera de la cocina informaba: la cena en el horno. He ido al GD a ver los resultados de las elecciones. S. No invitaba a Phil a reunirse con ella, y a él, en todo caso, nunca le había gustado mucho el Green Door de North Conway. En otro tiempo, en la época en que Sal y él se casaron, era un bar bastante agradable. Para entonces, era un tugurio. Según el informe policial, la señora Parker salió de la Green Door aproximadamente a las 0:40, la noche del 9 de noviembre, poco después de que declararan ganador a Kennedy. El camarero dejó de servirle, pero le permitió quedarse a ver el recuento de votos. Mientras volvía a casa por la carretera 16, conduciendo a gran velocidad, su pequeño Renault Dauphine se salió de la calzada y fue a estrellarse contra el estribor de un puente. La muerte fue instantánea. Según la autopsia, el nivel de alcohol en la sangre era de 0.39. Al oír la noticia de que su hija había muerto, Ted Alburton sufrió un infarto. Después de 5 días en cuidados intensivos, murió. Los funerales consecutivos casi llevaron a Phil a desear estar de nuevo en Eniwetok. 3 semanas después de la muerte de su mujer, Phil fue al parque de bomberos voluntarios de Curry, donde en otro tiempo había un solar. Era tarde y el parque de bomberos estaba a oscuras. Entre las 2 hojas de la puerta roja había un pesebre. Jesús, María, José, los Reyes Magos, animales diversos. Donde estaba el pesebre, si a Phil no le fallaba la memoria, era exactamente donde en su día una sombrilla roja daba sombra a la pequeña mesa del hombre respuesta. «Venga y hable conmigo», dijo Phil a la oscuridad ventosa. Se sacó un fajo de billetes del bolsillo del abrigo. «Aquí traigo 800, puede que 1000, y tengo preguntas que hacerle. La primera es, ¿ha sido un accidente o se ha suicidado?» Nada, solo el aparcamiento vacío, el parque de bomberos vacío, el viento frío del este y un grupo de absurdas estatuillas de yeso iluminadas por una bombilla eléctrica escondida. La segunda es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Ya sé que parece autocompasión, y seguro que lo es, pero siento sincera curiosidad. Ese puto amigo de Jake, el memo de Harry Washburn, sigue vivo. Es un aprendiz de fontanero en Somersworth. Sammy Dillon también está vivo. Así que, ¿por qué no mi hijo? Si Jake siguiera vivo, Sally estaría viva, ¿no? Dígamelo. Pues, supongo que lo que quiero saber, en realidad, no es siquiera por qué me ha tocado a mí. Lo que quiero saber es por qué ha tenido que ocurrir una cosa así. Venga, amigo, déjese ver. Dele cuerda a su cronómetro y coja mi dinero. Nada, por supuesto. Ni siquiera se me apareció, ¿verdad? Fue solo fruto de mi puta imaginación. Así que la puta mierda usted y este puto mundo y yo. Phil pasó los 3 años siguientes sumido en el aturdimiento de una distimia. Hizo su trabajo de siempre, llegó puntualmente al juzgado, ganó algunos casos, perdió otros, sin importarle mucho si ganaba o perdía.
A veces soñaba con el hombre respuesta, y en algunos de esos sueños saltaba por encima de la mesa, tiraba al suelo de un manotazo el cronómetro en marcha y rodeaba con las manos el cuello del hombre respuesta. Pero el hombre respuesta siempre se evaporaba, como humo, porque de hecho, eso era, ¿no? Solo humo. Esa etapa de su vida terminó con la mujer quemada. Se llamaba Christine Lacaze, pero para Phil fue siempre la mujer quemada. Un día de principios de la primavera de 1964, su secretaria entró en su despacho, pálida y turbada. Phil creyó ver lágrimas en los ojos de Marie, pero no tuvo la certeza hasta que ella se lo enjugó con el pulpejo de la mano. Phil le preguntó si se encontraba bien. Sí, pero ha venido una mujer a verte y quería prevenirte antes de hacerla pasar. Está quemada. Y mucho. Tiene una cara, Phil, una cara horrible. ¿Qué quiere esa mujer? Dice que quiere demandar al New England Freedom Corporation por $5 millones. Phil sonrió. Será broma, ¿no? New England Freedom operaba en los 6 estados de Nueva Inglaterra, desde Presque Isle hasta Providence. Había crecido hasta convertirse en una de las mayores empresas urbanísticas del norte durante la posguerra, que, suponía Phil, ya había terminado. Construían urbanizaciones, centros comerciales, polígonos industriales e incluso cárceles. Mejor será que la hagas pasar, Mary. Gracias por prepararme. Aunque en realidad nada podía prepararlo para la mujer que, con ayuda de 2 bastones, entró arrastrando los pies, pero el lado izquierdo de su cara, Phil dedujo que rondaba los 50 años. Al lado derecho lo tenía enterrado bajo un desprendimiento de carne que se había fundido y después se había endurecido. La mano de ese lado que empuñaba el bastón era una garra. Vio la expresión de Phil y la comisura izquierda de su boca se contrajo en una sonrisa que dejó a la vista los pocos dientes que le quedaban. ¡Guapa! Dijo. Tenía la voz tan ronca como el graznido de un cuervo. Phil dedujo que había inhalado el fuego que le abrazó y se le habían quemado las cuerdas vocales. Supuso que podía considerarse afortunada de conservar la voz. Phil no iba a responder a una pregunta que por fuerza era retórica o directamente sarcástica. Siéntese, señorita Lacaze, y explíqueme qué puedo hacer por usted. Señora, soy viuda, ¿sabe? En cuanto a qué puede hacer por mí, puede ponerle a la NEF una demanda para cagarse. Pronunció NEF con una F larga y vibrante. 5 millones, ni un centavo más, ni un centavo menos. Aunque no va usted a prestarse, me juego lo que sea. He visitado ya media docena de abogados, incluso el bufete de Philip Pillsbury en Portland, y ninguno quiere saber nada del caso. La NEF es demasiado grande para ellos. ¿Puedo tomar un vaso de agua antes de que me eche? Phil llamó a Marie por el interfono y le pidió un vaso de agua para la señora Lacaze. Entretanto, la mujer quemada buscaba algo a tientas en su bolsillo que llevaba ceñido a la cintura. Sacó un frasco de pastillas y las empujó hacia Phil por encima del escritorio. ¡Ábramelo! ¿Quiere? Yo puedo, pero me duele rabiar. Quiero 2, no, 3. Phil abrió el frasco marrón, lo sacudió hasta que sacó 3 pastillas, se las entregó por encima de la mesa y volvió a tapar el frasco. Mary entró con el agua y Lacaze se tomó las pastillas. Es morfina, ¿sabe? Para el dolor. Hablar me duele. Bueno, todo me duele, pero hablar lo que más. Comer tampoco es jauja. Según el médico, las pastillas me matarán en 1 año. 3 como mucho. Le dije que no me matarán antes de que mi caso llegue a los tribunales. Se me ha metido entre ceja y ceja, abogado Parker. Uf, empieza a hacerme efecto. Bien, me tomaría otra, pero entonces
me embarullo y cambio las cosas de orden. Dígame cómo puedo ayudarla, dijo Phil. Ella echó atrás la cabeza y soltó una carcajada de bruja. Phil vio que la carne de esa parte del cuello le colgaba sobre el hombro. Ayúdeme a poner una demanda para cagarse a esos cabrones. Así es como puede ayudarme. Y dicho esto, pasó a contarle lo ocurrido. Christine LeCase vivía con su marido y 5 hijos en Morrow Estates, una comunidad construida por la NEF en la localidad de Albany, al sur de North Conway. En su casa, las luces parpadeaban con frecuencia y a veces salía humo de las tomas de corriente. Ronald LeCase era camionero de larga distancia y se ganaba bien la vida, pero pasaba fuera la mayor parte del tiempo. Christine LeCase, peluquera, atendía a las clientas en su propia casa y los secadores se le averiaban continuamente por las subidas y bajadas de tensión. Un día, los tableros eléctricos instalados en el lavadero del bloque de 4 casas se prendieron y estuvieron casi una semana sin electricidad. Christine, que aún no era la mujer quemada, habló con el encargado de mantenimiento de Morrow Estates, que se limitó a encogerse de hombros y echar la culpa a la compañía eléctrica de New Hampshire. A mí no me engañó, dijo a Phil y tomó un sorbo de agua. No me caí ayer del nido. Por una subida de tensión no se prenden los tableros eléctricos de 4 casas. Antes se fundirían los plomos. Otros bloques de casa de Morrow Estates tenían problemas con la luz y la calefacción eléctrica. Pero nada a comparación con lo nuestro. Al no quedar satisfecha con la respuesta del encargado, llamó a las oficinas de la NEF en Portsmouth. Habló con un empleado y le salieron con evasivas. Ella investigó a los mandamases de la empresa en la biblioteca de North Conway. Encontró el número de la sede central de la NEF en Boston. Llamó y preguntó por el presidente. No, le dijeron. Está demasiado ocupado para hablar con una ama de casa de un rincón perdido de New Hampshire. La pasaron con otro empleado, probablemente uno con un salario mejor y unos trajes mejores que los del Portsmouth. Explicó al tipo de Boston que a veces, cuando las luces parpadeaban, se calentaba la pared de su pequeña peluquería doméstica y oía un zumbido como si hubiera avispas dentro. Añadió que olía como si hubiera algo friéndose. El empleado le dijo que posiblemente utilizaba secadores con demasiado voltaje para el sistema eléctrico. La señora LeCase le preguntó si su madre había tenido algún hijo vivo y colgó. Esa Navidad, la NEF puso luces de adorno por todo Morrow Estates. ¿Eso lo hizo la empresa?, preguntó Phil. ¿No la comunidad de propietarios? No teníamos comunidad de propietarios, contestó ella. Ni nada parecido. Después de Acción de Gracias, nos llegó a todos al buzón un folleto de la NEF. Decía que lo hacía por el espíritu de las fiestas. De lo buenos que eran, dijo Phil mientras tomaba nota en su cuaderno pautado. La mujer quemada soltó su carcajada de bruja y señaló con un dedo deforme medio fundido. Me cae bien usted. Me echará de una patada como los demás, pero me cae bien. Y ninguno de los otros apuntó nada de lo que... de lo que dije. ¿Conserva el folleto? El mío se quemó, pero tengo otros muchos iguales. Querría uno. No, los quiero todos. Hábleme del incendio. Contó que su marido pasó en casa esas fiestas. Los regalos estaban debajo del árbol, 2 noches antes del día de Navidad, con los niños arropados en sus camas, soñando con los angelitos. Es opcional. Su casa y la de los Duffy, los vecinos de al lado, se prendieron. A Christine le despertaron unos gritos procedentes de fuera. La casa estaba llena de humo, pero no veía llamas. Lo que vio por la ventana del dormitorio fue a Rona Duffy, su vecina, rodar por la nieve para tratar de apagar el fuego de su camisón. Aquella casa suya ardía como una vela de cumpleaños. Sacudí a Ronald para despertarlo y le dije que sacara a los niños, pero no lo hizo. Para entonces yo había salido a la calle y echaba nieve sobre Rona. Como si tal cosa, la señora LeCase añadió. Murió. Sus 2 hijos estaban en casa de su exmarido en Rutland. Por suerte para ellos, los míos no tuvieron tanta suerte. No sé qué pasó.
Creo que el humo debió de llegar a Ronnie antes que él llegara a los niños. Volví a entrar para ocuparme yo misma y me cayó encima la mitad del condenado techo. Abogado Parker, aquella casa ardió como la yesca. Salí a rastras, envuelta en llamas. ¿Y sabe qué pasó durante el año que estuve en el hospital? Marearon la perdiz hasta que la perdiz desapareció, dijo Phil. Fue más o menos así. La mujer quemada volvió a señalarlo con su dedo retorcido. Soltó otra carcajada. Phil pensó que era así como debían de reírse los condenados en el infierno. La NEF culpó a la empresa responsable del cableado. La empresa responsable del cableado dijo que el Estado había inspeccionado tanto las luces navideñas como las especificaciones originales del cableado, así que la culpa la tenía el Estado. El Estado dijo que no se habían aplicado las mismas especificaciones que las casas que seguían en pie y que la empresa de ingeniería debía de haber hecho trampa para ahorrarse dinero. La empresa de ingeniería dijo que ellos cumplían órdenes de New England Freedom Corporation. ¿Y sabe qué dijo New England Freedom Corporation? Si no le gusta, demándenos, dijo Phil. Si no le gusta, demándenos. Exactamente. Una gran empresa contra una mujer que parece un pollo que ha pasado demasiado tiempo en el horno. Muy bien, dije, nos veremos en los juzgados. Me ofrecieron una compensación. $40,000 y la rechacé. Quiero 5 millones, uno por cada uno de mis hijos de 14 a 3 años. Pueden quedarse gratis a mi marido, que debería haberlo sacado. Bueno, tengo que marcharme. ¿Ya? Por primera vez desde que Sal murió, quizá por primera vez desde que Jake murió, Phil sintió un asomo de verdadero interés, también indignación. Le gustaba la idea de enfrentarse a una empresa de envergadura, no por el dinero, aunque su parte de 5 millones sería considerable, no por la publicidad, porque ya tenía tanta clientela como podía atender, o quería atender. Era otra cosa, era la posibilidad de rodear con las manos un cuello que no se evaporase como humo. No, dijo Phil, no tiene que marcharse. Phil hostigó a New England Freedom Corporation durante los 5 años siguientes. Su padre lo desaprobó, aduciendo que Phil tenía complejo de Don Quijote y acusándolo de descuidar sus otros casos. Phil dijo que probablemente era cierto, pero señaló que ya no tenía que ahorrar para mandar a su hijo a Harvard. Y John, el viejo John, para entonces, no volvió a mencionar el caso. La viuda de Ted Alburton dijo que lo entendía y estaba de su lado al 100%. Lo haces porque no puedes demandar al cáncer que se llevó a Jakey, dijo. Phil no discrepó. Tal vez hubiera algo de verdad en eso, pero en realidad lo hacía porque no podía quitarse de la cabeza al hombre respuesta. A veces, cuando no podía conciliar el sueño, se decía que estaba actuando estúpidamente. El hombre respuesta no era el responsable de sus desdichas ni de las de la mujer quemada. Todo eso era cierto, pero también lo era otra cosa. Cuando necesitó respuestas de verdad, el hombre de la sombrilla roja desapareció, y como la señora LeCase, Phil tenía que responsabilizar a alguien. Poco después de que consiguieran llevar a la NEF ante el Tribunal del Distrito de Boston, la señora LeCase contrajo una pulmonía. Ganó el juicio. La NEF apeló, como Phil y Christine preveían, pero ella obtuvo esa victoria provisional antes de que la pulmonía se la llevara en otoño de 1967. Para entonces, Phil la había visto consumirse casi día a día y sabía, como lo había sabido con Jake, que se acercaba el desenlace fatal. Incorporó al hermano de Ronald LaCase a la causa, Tim LaCase. No tenía la sed de venganza de la mujer quemada, ni su fervor. Dijo a Phil que adelante. Se quedó al margen y siguió el juicio desde su casa, en Carolina del Norte. Se negó a pagar honorarios, pero con gusto aceptaría un dinero si le caía del cielo. Arrastrado por la brisa hacia el sur desde Boston o New Hampshire, la mujer quemada no dejó testamento. Phil perseveró igualmente, pagando los gastos de su propio bolsillo. En 2 ocasiones, la NEF propuso un acuerdo, primero por $300,000, después por $800,000. La publicidad empezaba a incomodarlos. Tim LaCase
animó a Phil, vía conferencia, a aceptar el dinero. Phil se negó, quería los 5 millones íntegros, porque ese había sido el deseo de la señora LeCase, 1 millón por cada hijo. Hubo retrasos, hubo reanudaciones. La NEF perdió en primera apelación y de nuevo recurrió a la sentencia, pero cuando el Tribunal Supremo se negó a ver su caso, se les acabaron las posibilidades. La factura final por las luces de Navidad, la gota que colmó el vaso y el cableado de mierda que, como Phil demostró, centrándose en otras urbanizaciones construidas por la NEF, era la política habitual de la empresa, ascendió a $7.4 millones en concepto de indemnización para el demandante Tim LaCase, más las considerables costas judiciales. La NEF, convencida desde el principio de que ganaría la partida a un abogado rural de aquel rincón perdido, se habría ahorrado $2,5 millones si hubiese cedido. Tim LaCase amenazó con demandarlo cuando Phil lo informó de que se repartirían la indemnización a partes iguales. Adelante, dijo Phil, sus 3,7 millones se desharán como nieve en abril. Tim LaCase accedió por fin al reparto y un día de 1970, Phil colgó una foto enmarcada en la pared de su despacho, en lugar preferente para verla cada día nada más llegar. En la foto aparecía Ronald y Christine LaCase el día de su boda. Él, un hombre fornido, sonreía. Christine, con su vestido blanco, estaba espectacular. Debajo de la fotografía se leían 6 palabras en mayúsculas que Phil había escrito él mismo con sumo cuidado. Recuerda siempre que otros están peor. Tras la sentencia definitiva del juicio contra New England Freedom, un caso que lo convirtió prácticamente en una estrella en los círculos jurídicos, Phil podría haber tenido todo el trabajo que quisiera. Sin embargo, aflojó un poco la marcha y como ya gozaba de una posición económica holgada, empezó a aceptar más casos pro bono. En 1978, 14 años antes de que se fundara el Proyecto Inocencia, consiguió un nuevo juicio y al final la libertad para un hombre que había cumplido 12 años de condena en la prisión estatal de New Hampshire. En su vida había quedado un agujero en el espacio que antes ocupaban Jake y Sal. Por supuesto, en el trabajo jurídico no llenaba ese vacío y por tanto empezó a participar más activamente en la vida de la comunidad. Se incorporó al Consejo de Administración de la Biblioteca Pública de Curry e inauguró la primera feria del libro de Curry. Intervino en anuncios de utilidad pública en los canales de New Hampshire para la campaña anual de la donación de sangre. Trabajaba una tarde por semana en el Banco de Alimentos de North Conway, porque hay otros que están peor, y una tarde por semana en Harvest Hill, la protectora de animales de Freeburg, al otro lado de la línea divisoria del estado. En 1979 se quedó con un cachorro de Beagle que tenía allí. Frank fue con él a todas partes durante los siguientes 14 años, siempre en el asiento del acompañante. No volvió a casarse, pero tenía una amiga en Moulton Brook, a corta distancia, a la que visitaba de vez en cuando. Se llamaba Sarah Coombs, le llevaba los asuntos jurídicos y le financió la hipoteca de la casa. Frank y él no siempre se quedaban a pasar la noche ahí, pero Sarah tenía en la despensa una bolsa de pienso Gainsburger para las ocasiones en que se quedaban. Esas visitas fueron menos frecuentes con el paso de los años. Phil prefería cada vez más volver a la casa al final del día y calentarse en el microondas lo que fuera que le dejara el ama de llaves. A veces, no siempre, pero a veces, lo abrumaba el vacío de la casa. En esas ocasiones llamaba a Frank a su lado, le rascaba por detrás de las orejas y le decía que otros estaban peor. El único trabajo comunitario que se negaba a asumir era el de coentrenador del equipo infantil de béisbol de Curry. Eso resultaba demasiado cercano para solo Phil. Así pasó el tiempo, así se narró la historia. En general, fueron buenos tiempos. Había cicatrices, pero no de esas que desfiguran. Y al fin y al cabo, ¿qué eran las cicatrices, sino heridas que habían curado? Desarrolló una cojera y empezó a caminar con bastón. Mary se jubiló, empezó a padecer de artritis en las manos, los pies y las caderas. Mary murió, anunció su propia jubilación y el pueblo, Curry, estaba ya a punto de convertirse en una pequeña ciudad.
le organizó una fiesta por todo lo alto. Le hicieron muchos regalos, incluida una placa en la que lo declaraban primer ciudadano de Curry. Se pronunciaron varios discursos, que culminaron con el que Phil dirigió a los presentes en el auditorio del nuevo instituto, casi lleno. Fue un discurso modesto, fue ocurrente y, sobre todo, fue breve. Necesitaba mear como un caballo. Frank, el Beagle, murió en 1993. Phil lo enterró en el jardín trasero, tras cavar el hoyo con sus propias manos, pese a que las articulaciones se le quejaban a cada palada. Cuando la tumba estuvo llena y aplanada y recubierta de césped, pronunció una oración fúnebre, también breve. Te quise, viejo amigo, todavía te quiero. Ese año, Phil cumplió los 81. En 1995, empezó a sufrir migrañas por primera vez en su vida. Fue a ver al Dr. Barlow, en quien todavía pensaba como el médico nuevo, pese a que Phil lo visitaba para sus chequeos y la artritis desde hacía 10 años. Barlow le preguntó si veía doble cuando le dolía la cabeza. Phil dijo que sí, y admitió que a veces se descubría en partes distintas de la casa cuando la jaqueca remitía, sin recordar cómo había llegado hasta ahí. El Dr. Barlow lo mandó a Portsmouth para que se sometiera a una resonancia. No tenemos muy buenas noticias, dijo el médico nuevo tras examinar los resultados. Es un tumor cerebral. A continuación, como si lo felicitara, añadió: muy infrecuente en un hombre a su edad. Barlow le recomendó un neurólogo del Hospital General de Massachusetts. Como Phil ya solo conducía por el pueblo, contrató a un joven llamado Logan Phipps como chofer. Logan le habló mucho de su familia, sus amigos, su novia, el tiempo, su trabajo a media jornada, su deseo de volver a estudiar, también de otras cosas. A Phil todo le entraba por un oído, ya no muy fino, y le salía por el otro, pero asintió con la cabeza de principio a fin. En ese viaje pensó que un día uno empieza a separarse de la vida. No era nada extraordinario, era como romper un cupón de supermercado de forma lenta, pero ininterrumpida por la línea de puntos perforados. El neurólogo examinó a Phil y examinó los escáneres del anciano cerebro de Phil. Luego le dijo que podía operar para retirar el desagradable tumor cerebral inmediatamente, lo que llevó a Phil a pensar en una vieja canción, en que una chica anunciaba que iba a quitarse a cierto hombre del pelo inmediatamente. Sal la cantaba a menudo en la ducha, a veces mientras se lavaba el pelo, cosa que Phil nunca se tomó de manera personal. Cuando Phil preguntó qué probabilidades había de que despertara de esa operación, y siendo él mismo, el neurólogo contestó que un 50%. Phil dijo que lo sentía, pero a su edad esas probabilidades no bastaban. Los dolores de cabeza pueden agravarse mucho antes de... El neurólogo se encogió de hombros, prefiriendo no decir antes del final. Otros están peor, dijo Phil. Un ventoso día de octubre del otoño de 1995, Phil se sentó al volante de su coche por última vez. Por entonces no era un Chevrolet destartalado ni un Buick, sino un Cadillac Seville equipado con todos los accesorios inimaginables. Dios quiera que no me maten. Dios quiera que no mate a nadie. Frank, dijo al perro, que ya no estaba presente. De momento no le dolía la cabeza, pero empezaba a propagársele por los dedos de las manos y los pies una frialdad, una especie de distanciamiento. Atravesó el pueblo a 30 kilómetros por hora y aumentó la velocidad a 50 en cuanto dejó atrás el centro. Varios coches lo adelantaron dando bocinazos. ¿Tú eres tonto o comes mierda?, les decía Phil. Ladra si estás de acuerdo, Frank. En la carretera 111, el tráfico disminuyó de manera gradual y al final se quedó prácticamente solo. Y se sorprendió a pasar por delante de un cartel en el que se leía: a 3 kilómetros, ¿hombre respuesta? No. ¿Por qué? Si no, ¿habría de arriesgar su vida y la vida de cualquiera que se cruzase con él en sentido contrario? Tampoco creía que la podredumbre negra que se extendía por su cerebro estuviera enviando información falsa. Llegó al cartel siguiente, poco después: azul intenso, hombre respuesta, a 1 kilómetro. Y ahí, nada más rebasar un cambio de rasante en las afueras del municipio de Curry,
Estaba la mesa y la sombrilla de color rojo vivo. Phil se detuvo en el arcén y apagó el motor, cogió el bastón y salió como pudo del asiento del conductor. Tú quédate ahí, Frank. Enseguida vuelvo. Le sorprendió ver que el hombre respuesta conservaba exactamente el mismo aspecto, los mismos ojos y mirada penetrante, el mismo cabello ralo, la misma ropa. No, Phil detectó solo un cambio, aunque, como veía doble y a veces triple, le costaba estar seguro. Había un único letrero en la mesa del hombre respuesta. Rezaba: todas las respuestas gratis. Se sentó en la silla del cliente con un gruñido y un gesto de dolor. Está usted igual. Usted también, solo Phil. Phil se echó a reír. Ya, ¿y qué más? Una pregunta estúpida, supuso, pero, ¿por qué no? Ese día, todas las respuestas eran gratis. Es verdad, por dentro está usted exactamente igual. Si usted lo dice, aunque yo tengo mis dudas. ¿Todavía lleva aquel cronómetro enorme en el maletín? Sí, pero hoy no lo necesitaré. Los viernes es servicio gratis, ¿eh? El hombre respuesta sonrió. Es martes, solo Phil. Lo sé, era una pregunta estéril. ¿Conoce bien esa clase de preguntas? Conozco bien todo tipo de preguntas. ¿Cuál es la suya? Phil decidió que ya no quería preguntar. ¿Por qué a mí? Era, como habría dicho el hombre respuesta, otra pregunta estéril. Le había tocado a él porque era él. No existía ninguna otra razón. Tampoco sentía curiosidad por saber cuánto tiempo viviría. Veía caer la nieve, pero seguro que ya no estaría ahí para el deshielo de primavera. Solo una cosa le despertaba curiosidad. ¿Seguimos adelante? Después de la muerte, ¿seguimos adelante? Sí. Empezó a envolverlo una bruma gris que se cerró en torno a ellos muy despacio. Al mismo tiempo, el hombre respuesta comenzó a retroceder, también muy despacio. A Phil no le importó, no le dolía la cabeza. Eso era un alivio. Y el follaje, lo que aún veía de él, era precioso. En otoño, al final del ciclo, los árboles flameaban intensamente, y como todas las preguntas eran gratis. ¿Es el cielo a donde vamos? ¿Es el infierno? ¿Es la reencarnación? ¿Recordamos algo? ¿Veré a mi mujer y a mi hijo? ¿Estará bien? ¿Será horrible? ¿Hay sueños? ¿Hay pena o alegría o cualquier emoción? El hombre respuesta, casi oculto en la bruma gris, dijo: sí. Phil volvió en sí al volante del Cadillac, sorprendido al descubrir que no había muerto. De momento se sentía bien, de hecho muy bien, sin jaqueca, sin dolor en las manos ni en los pies. Arrancó el motor. ¿Crees que llegaremos enteros, Frank? ¿Y sin matar a nadie? Ladra una vez si es sí, dos si es no. Frank ladró una vez, o sea, sí. Y fue así. Es así como terminamos esta segunda parte del relato llamado Hombre Respuesta. Un relato bastante interesante, bastante perturbador, si me lo permiten, pues a pesar de que no tiene escenas de terror como tal, el hecho de pensar que el futuro está escrito, o bien de que ese futuro escrito pudiera ser lo más terrible que te pudieras imaginar, eso, eso verdaderamente me parece a mí espeluznante. No sé qué pienses tú. Me gustaría saber que me dejaras en los comentarios si crees que hay vida después de la muerte, si crees que el futuro está escrito y sobre todo si crees que tendrías el valor suficiente para enfrentarte a las respuestas del hombre respuesta. Por mi parte ha sido todo, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.